Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General. En esta ocasión vamos a hablar de cinemática. La ciencia sabemos que describe fenómenos y la física describe el movimiento de los objetos. En esta ocasión vamos a ver la descripción más simple del movimiento, es decir, la cinemática. Primero veremos las herramientas matemáticas necesarias para ello, que son los escalares y los vectores. Estos son objetos matemáticos que describen propiedades físicas. La principal diferencia entre un escalar y un vector es que el primero solo tiene magnitud y el segundo, además de magnitud, tiene dirección. Los vectores son representados normalmente con flechas, como esta, y sus nombres se escriben con flechas encima del símbolo que lo representa. En este caso, por ejemplo, R con una flechita y tiene componentes X y Y, o puede tener X, Y y Z. En cambio, los escalares solo se escriben el símbolo así, sin flecha ni nada. Bueno, algunos ejemplos de longitud son rapidez y longitud, y algunos ejemplos de vectores son posición y velocidad. Los vectores y los escalares están relacionados. Un vector tiene magnitud, que es básicamente un escalar. Para obtener este escalar lo que vamos a hacer es sacar la norma, que está representada con estas dos flechitas, dos rayitas que encierran al vector. Para sacar esto utilizamos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, es decir, de las componentes que componen el vector. Ahora un ejemplo, ¿cómo vamos a hacer esto? Imaginen que tenemos este vector R, vector igual a 3,4. Esto es X y esto es Y. Queremos saber su norma, es decir, R, su escalar asociado. Entonces, lo que hacemos es sacar la norma de R vector. Entonces hacemos esto, sustituimos, aquí va X, entonces sustituimos, en vez de poner X ponemos 3 y en vez de poner Y ponemos 4. Y hacemos las operaciones y nos queda que 5. Como pueden ver, no tiene ninguna dirección, es solo un número. No tiene componentes como este que sí es un vector. Ahora, para hablar de la descripción del movimiento, empecemos hablando del objeto que se mueve. Para facilitar las cosas, en vez de pensar con cualquier objeto con su forma, peso o cualquier otra de sus características, vamos a pensarlos como un punto. A esta aproximación la llamamos partícula puntual. Con esto vamos a pasar a donde ocurre el movimiento. Bueno, hay que plantear aquí una pregunta. ¿Ustedes cómo citarían a un amigo para verlo? Pues para ello necesitan un sistema de referencia, para decirle dónde y cuándo se van a ver. Para describir el movimiento necesitamos lo mismo. Pues básicamente un sistema de referencia está compuesto por un origen, el origen de coordenadas, que análogamente a citar a un amigo sería de dónde va a salir él, o de dónde puedes decirle para que llegue a donde quieren verse, que serían las coordenadas. Y también necesitamos un momento, el momento en el que se van a ver, en el caso en un tiempo. Entonces un sistema de referencia está compuesto por origen de coordenadas, tiempo y las coordenadas como tal. Ahora vamos a hablar de funciones, que son herramientas matemáticas que vamos a ver varias veces durante el curso. Y bueno, no voy a profundizar en ellas, pero bueno, son fundamentales para la física y también para la cinemática en particular. Bueno, para definir una función solo vamos a decir que es una fórmula donde vamos a sustituir los valores. Así, si tenemos una función con esta forma, por ejemplo, r de t igual a 3 de t, vamos a sustituir la t. Entonces, donde veamos que está escrita la t, vamos a sustituir los valores que nos dicen que esté. Entonces, por ejemplo, aquí t igual a 1, vamos a sustituir, en vez de escribir r de t, r de 1. Aquí también tenía que venir un 3, un t, vamos a escribir 1. Entonces queda r de 1 igual a 3 de 1, hacemos la operación es 3. Ahora con 5. R de 5 igual a 3 de 5, vamos sustituyendo los valores. Entonces hacemos la operación y es lo que nos da. Entonces es así como se hace. Bueno, esa es una forma en que se puede dar la función, pero también puede tener esa forma con un cuadrado o formas más complejas. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir donde vemos t, vamos a sustituir por el valor que nos dice aquí. T igual a 1, r de 1 igual a 3 por t al cuadrado, pero en vez de t escribimos 1. 3 por 1 al cuadrado igual a 3 por 1 igual a 3. Ahora con 6, por ejemplo. T igual a 6, en vez de escribir t, vamos a escribir 6. R de 6 igual a 3 por 6 al cuadrado. Hacemos la operación
y nos da esto, 108. Ahora vamos a regresar a la descripción del movimiento. Vamos a hablar de una función especial, de la función de posición. Este, como ya vimos, es un vector que tiene coordenadas x y y, pero la posición puede ir cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, esta es una función de t, o sea, del tiempo. Y cada componente es una función también del tiempo. Las unidades correctas para hablar de la posición son los metros. Bueno, como todo vector tiene asociado una magnitud y un escalar, en este caso la longitud. Bueno, la longitud es la norma asociada a la posición. Entonces, como la calculamos? Pues usando básicamente la fórmula que ya vimos antes. Y sus unidades también son los metros. Ahora vamos a hablar ya de algo que sí se está moviendo. Entonces esto va a cambiar de posición. Entonces en un tiempo inicial, denotado como TI, el objeto está en este punto. Y en un objeto denotado como TF está en este. Entonces aquí va a existir un cambio de posición, que también es un vector, que es este naranjita que les pongo. Si debemos el tiempo al que ocurre este cambio de posición, podemos obtener la velocidad media con esta expresión. Bueno, esta expresión tiene dos igualdades y podemos hacer una a la otra dependiendo de los datos que nos den. Si nos dan el cambio de posición y el cambio del tiempo, usamos esta parte. En cambio, si nos dan así, con los tiempos iniciales y los tiempos finales y las posiciones iniciales y posiciones finales, vamos a usar este lado. Bueno, también las unidades correctas para la velocidad media y la velocidad en general son metros sobre segundo. Ahora, como todos los vectores, la velocidad también tiene un escalar asociado, en este caso la rapidez. Bueno, podemos obtener la rapidez de dos maneras, con la norma o mediante aplicando esta fórmula igual. En este caso aquí era el vector cambio de posición que tiene asociado el vector distancia, que es este. Entonces tenemos esto y tenemos el cambio de tiempo y podemos aplicar exactamente lo mismo. Entonces, a ver, aquí tenemos la rapidez media. Como pueden ver, aquí no hay flechas en ningún lado porque estamos hablando de escalares y de rapidez. Igual, las unidades también son metros sobre segundo. Ahora un problema. En su carro Carlos recorre 10 kilómetros en 3 horas y en su bicicleta Ángela recorre 900 metros en 15 minutos. ¿Cuál de los dos es más rápido? Para resolver el problema vamos primero a ver los datos que nos dan. Nos dan la distancia que recorre Carlos, lo escribimos de esta manera, que son 10 kilómetros. El intervalo de tiempo en el que Carlos recorre esta distancia, que son 3 horas. También nos dan los datos para Ángela. Entonces vamos a pasar primero los datos a unidades correctas. Entonces nos dan 10 kilómetros según lo que recorre Carlos, lo vamos a pasar a metros. Entonces buscamos en una tabla cuánto vale un kilómetro. Son 1000 metros, entonces hacemos las operaciones 10 por 1000 y nos quedan 10.000 metros. Ahora para pasar de horas a segundos, primero pasamos a minutos. Una hora tiene 60 minutos, hacemos la operación y luego lo pasamos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, lo escribimos aquí y hacemos la operación y nos da esto. Para Ángela no tenemos que transformar en nada, nos lo dan en metros. Y para su tiempo nos dicen que son 15 minutos y aquí sí vamos a pasar, en este caso, de minutos a segundos, de la manera que lo hicimos aquí y nos da esto. Ahora vamos a buscar la fórmula que nos sirve. En este caso vamos a usar la de los intervalos, porque nos dan intervalos. Entonces solo sustituimos para cada caso y obtenemos esto, que la rapidez de Carlos es de 0.93 metros sobre segundo y la de Ángela es de 1 metro sobre segundo. Ángela es más rápida que Carlos. Bueno, sería algo raro, tal vez les suene raro porque Carlos, va en un coche y Ángela va en su bicicleta. Quizás haya momentos donde Carlos puede ir más rápido que Ángela, pero globalmente, que es lo que mide la rapidez media, es más lento. Entonces queremos saber si hay un caso en el que hay una manera de saber la velocidad en cada momento a la que va cada uno. Y pues para eso tenemos que ver qué pasa en un instante. Y para eso lo que tenemos que hacer es
ver que pasa tiempos muy cortos. Entre más cortos mejor. Si queremos llegar al límite de tener un instante nada más. Entonces, para hacer eso necesitamos la herramienta matemática llamada límite. Eso bueno, lo vamos a ver. Solo vamos a decir que gracias a esto sabemos que la velocidad instantánea es la derivada de la función posición respecto al tiempo. Y las unidades correctas son metros sobre segundo. Y también podemos calcular lo mismo con la velocidad instantánea, en este caso sin las flechas de vectores. Ahora vamos a hacer un problema de esto. Entonces, dada la función de posición, tenemos que calcular la velocidad instantánea y calcularla a las 5 segundos. Entonces, bueno, nos dan esta forma, r de t igual a k por t a la 5. Bueno, esta k es para que esto tenga unidades. Como es una fórmula sin nada más, pero está representando longitudes, tiene que tener unidades de metro. Entonces, esta k es igual a 1 metro sobre segundo al cubo, es lo que le da unidades. Y para trabajar con ella, lo único que vamos a hacer es que siempre que hagamos esta k, vamos a escribir 1 metro sobre segundo a la quinta cuando hagamos las cuentas. Y normalmente vamos a trabajar con k de t a la quinta para que sea más compacta la fórmula. Lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es ver si las unidades son correctas. Entonces vamos a sustituirlo un segundo en esta fórmula para ver lo que pasa en un tiempo determinado. Entonces sustituimos. En vez de escribir t, escribimos un segundo. Vamos a pasar, aquí vamos a escribir un segundo y un segundo, que es lo que tenemos aquí. R de un segundo igual a k por un segundo a la quinta. Y nos queda esto, entonces jugamos con el álgebra y llegamos a esto. Están los metros, los ponemos aquí. Los segundos a la quinta están dividiendo, los ponemos aquí. Los segundos aquí también van a la quinta, pero están multiplicando, entonces los ponemos aquí arriba. Y usamos la ley de los exponentes, que nos dicen que cuando una variable a la m está dividida entre la misma variable a la n, el resultado es la variable a la m menos n. Lo que quiero decir es, bueno, el metro no hay nada más que puede quitárselo, entonces lo pasamos, pero los segundos, debemos escribir segundos a la 5 menos 5. Eso es 0. Toda cosa elevada a la 0 es 1 y pues no se escribe. Entonces queda un metro. Entonces tiene unidades correctas. Ahora vamos a pasar a calcular la rapidez instantánea. Para ello debemos derivar esta función. Entonces metemos la forma dentro de las derivadas de esta manera y buscamos una fórmula para solucionarlo. Entonces encontramos que esta fórmula, que si esto tiene esta forma, que k a la t a la n, que es esto, entonces la derivada va a ser esto. Tenemos que bajar la n, es decir, este 5, y esto le vamos a quitar un 1. Entonces queda esto. Bajamos el 5 y le quitamos un 1 a este, queda como 4. Y evaluamos a tiempo igual a 5. Entonces aquí vamos a escribir, en vez de t, 5 segundos. Entonces vamos a sustituir y sustituimos también lo que es k. Igual jugamos con las unidades. El metro está aquí multiplicando, lo ponemos aquí. El segundo a la quinta está dividiendo, lo ponemos aquí. El segundo a la cuarta está aquí. Está multiplicando y lo ponemos aquí arriba. Y de un lado ponemos todos los dígitos con los que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Los metros no tienen ningún problema, pasan así simplemente. Los segundos, si hay un segundo a la cuarta y un segundo a la quinta. Y el todo sería segundo a la menos 1. Que sería segundo a la 4 menos 5, segundo a la menos 1. Pero como cuando ven alguna cosa elevada a la menos algo, pueden escribirla de la siguiente manera. Lo ponen abajo, dividiendo, y ponen el valor al que está elevado como positivo. En este caso es 1, que no se pone normalmente. Ya nos quedan las unidades, 3125 metros sobre segundo. Lo pasamos a notación científica y nos queda esto. Ahora hay que aclarar algo. La rapidez y la velocidad no son lo mismo. La rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. En muchas ocasiones van a encontrar con que hablan de velocidad cuando se refieren a rapidez. Y un caso muy claro es el de la velocidad de la luz.
Cuando hablan de velocidad de la luz, dicen que es de aproximadamente 300 kilómetros sobre segundo. Eso no es velocidad, eso es rapidez, porque no tiene dirección. Si te estuvieran dando la velocidad de la luz, te tendrían que dar ese valor más una dirección. Por ejemplo, son 300 kilómetros sobre segundo en dirección norte, en dirección sur, a tantos grados o algo así. Pero como no te lo dan y son te dan una magnitud, un número, eso es rapidez. Y bueno, la rapidez y la velocidad están relacionadas, como ya sabemos. La rapidez es la norma de la velocidad y se pueden encontrar de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad cambia de punto a punto? Es decir, cuando en un momento el objeto que se mueve tiene una velocidad y cuando pasa otro momento está a otra velocidad. Entonces aquí decimos que hay aceleración. Bueno, la aceleración es un vector, pero nosotros vamos a trabajar con su norma. Esto es para no complicarnos la vida y ya no trabajar más con vectores. Entonces, en esta clase vamos a ver más bien la norma de la aceleración y cada vez que hable de la aceleración, me estoy refiriendo más bien a la norma, al escalar asociado al vector aceleración, que está relacionado con el vector aceleración de esta manera, como los otros vectores han estado relacionados con sus normas. De la misma manera que calculamos la rapidez media, podemos calcular la velocidad, la aceleración media, de esta manera. Las unidades correctas para la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y también, bueno, aquí vamos a ver un problema para ejemplificar mejor. Entonces dice que al llegar a la estación, un tren lleva una velocidad de 12 metros por segundo. Después de 2 minutos se ha detenido por completo. ¿Cuál es su aceleración? Pues como lo resolvemos, pues vamos a poner los datos. Entonces nos dicen que la velocidad inicial son 12 metros sobre segundo. Y a un tiempo inicial, 0 segundos, es cuando comenzamos a medir el tiempo. Luego nos dicen que se detiene, es decir, que su velocidad final es 0 metros sobre segundo. Cuando les digan que algo es parte del reposo, es que su velocidad inicial es 0. Y cuando digan que se detiene, es que su velocidad final es 0. También nos dan el tiempo final, que son 2 minutos, que es cuando termina de pararse. Entonces, hay que pasarlo a unidades correctas, es decir, a segundos. Entonces, hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos esto. Y ahora solo nos toca aplicar la fórmula. En este caso nos dan velocidades iniciales, finales. Entonces usamos esta parte de la fórmula y sustituimos. Entonces ponemos lo que es velocidad final, la velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. Pueden ver que aquí sale un menos. Hay que siempre tener cuidado con eso. Porque al final aquí nos dio algo negativo, menos 0.1 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que el tren se está desacelerando, que se está deteniendo. Siempre que digan que algo está frenando o acelerando, su aceleración al calcularla tiene que salir negativo. Otra cosa que quiero detallar es las unidades aquí. Aquí tenemos metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo surgió eso? Pues vamos a ponerlo. Metro aquí, no pasa así nada, pero los segundos están dividiendo, entonces lo ponemos aquí abajo. Y aquí hay otro segundo que también está dividiendo, lo tenemos que poner aquí abajo. Pero segundo por segundo es segundo al cuadrado, entonces lo que escribimos. Ahora, de la misma manera, igual que hemos visto que hay rapidez instantánea, hay aceleración instantánea. Y también se calcula con una derivada, en este caso de la función velocidad. Regresemos a la velocidad, a la función velocidad que teníamos hace un momento. Teníamos esto, queremos calcular la aceleración y tenemos que derivar ahora esto, otra vez con respecto al tiempo. Aplicamos lo mismo, entonces vamos a bajar este 4, con este 5 nos va a dar un 20 y ese le vamos a quitar 1, nos va a dar un 3 y nos queda de esta manera, 20 por k t al cubo. Acuérdense que k es lo que lleva las unidades, es decir, un metro sobre segundo a la quinta, si mal no recuerdo. Entonces solo sustituimos cuando t es igual a 5 segundos. Entonces aquí t igual a 5 segundos, lo vamos a sustituir aquí y aquí. Entonces esto está aquí. Entonces ya esto es lo que nos queda. Vamos a seguir jugando con el álgebra. Y otra vez las unidades hay que checarlas. Aquí hay un metro, lo pasamos sin nada. Hay un segundo a la quinta, dividiendo, perdón, lo pasamos aquí abajo. Un segundo al cubo, que está multiplicando, lo ponemos aquí arriba. Y ponemos todos los números de otro lado. Entonces aquí usamos otra vez leyes de los exponentes. Segundo al cubo
en 3 segundo a la quinta. Eso sería segundo a la 3 menos 5, que sería segundo a la menos 2. Como ya les dije, todo lo que está a la menos algo se puede poner abajo con un número positivo. Entonces aquí vamos a escribir metros sobre segundo al cuadrado, y esto ya es positivo, y eso es lo que nos da. Volvemos a escribir en notación científica, y es lo que obtenemos. Ahora, cosas importantes de decir. Si no hay cambio en la posición, es decir, si nos quedamos quietos, pues la velocidad es cero. Y eso es, creo que claro. Y si hay cambio en la posición, la velocidad desciende a cero. Es decir, si nos movemos de un momento a otro, tenemos a fuerzas que tener velocidad. Ahora, si hay cambio en la velocidad, si no hay cambio en la velocidad, la aceleración es cero. Es decir, si siempre vamos con la misma velocidad en todos lados, no nos estamos acelerando para nada. En cambio, si hay cambios en la velocidad, entonces la aceleración es distinta a cero. Ahora vamos a hablar de los tipos de movimiento. Para eso vamos a hablar de la trayectoria. Bueno, pues la trayectoria es simplemente todos los puntos por los que pasa un objeto al moverse. Puede seguir en línea recta, que es lo que estamos trabajando hasta ahora. Estamos suponiendo que todo se mueve en una línea recta. Pero también hay otro tipo de movimiento, y esto es que se mueva en círculos o algo parecido a un círculo. Es decir, que tenga curvas. Este movimiento lo vamos a llamar curvilíneo en contraposición del rectilíneo, que es el que venimos trabajando. Bueno, hay que ahora hablar de este movimiento, del movimiento curvilíneo, y vamos a ver el caso más simple, que es que un objeto se mueva en un círculo. Para ello, primero vamos a hablar del desplazamiento angular. Hemos hablado de vector posición, de distancias y todo esto. Ahora, el análogo en el movimiento curvilíneo es el desplazamiento angular. Este es un escalar. También hay un vector asociado en algún momento, pero nosotros no vamos a meternos con eso. Solo vamos a trabajar con el desplazamiento angular como un escalar. Bueno, las unidades correctas para describir el desplazamiento angular son los radianes. Pero quizás ustedes conozcan los grados, que son lo que trabajan, por ejemplo, en primaria o en secundaria. Pues eso lo vamos a asociar con las vueltas o los giros que damos. Entonces, una vuelta son 360 grados y en radianes van a ser 2pi. Media vuelta van a ser 180 grados o van a ser pi. Y un cuarto de vuelta va a ser 90 grados o pi medios. También tenemos que hablar de la frecuencia y el periodo. Bueno, el periodo, que se representa con una t, es la duración de un evento. Por ejemplo, un día, ¿cuánto dura? 24 horas. Una semana, 7 días. La unidad correcta para el periodo son los segundos, pues estamos midiendo tiempo. Ahora, la frecuencia es el número de eventos en un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿cuántas veces son las Olimpiadas en el mundo? Una vez cada 4 años. Entonces, su frecuencia una vez por cada 4 años. Y se representa la frecuencia con una f. La unidad correcta del Sistema Internacional de Unidades es 1 sobre segundo o hertz. Ahora, la frecuencia y el periodo están relacionados mediante esto. El periodo es inversamente proporcional a la f, a la frecuencia. Es decir, cada vez que crece la frecuencia, disminuye el periodo y viceversa. Ahora sí ya vamos a ver la rapidez angular. Algo que se me pasó rápido comentar es que normalmente no escribimos las unidades de los radianes, solo escribimos 2pi. Bueno, ahora ¿cómo vamos a calcular la velocidad angular? Pues usando los mismos principios que usamos para calcular la velocidad media. Entonces dividimos el intervalo que se desplazó, es decir, el desplazamiento angular, entre el tiempo que tardó esto. Esto es igual a pensar lo que pasa cuando da una vuelta. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? Pues un periodo. Y sabemos que una vuelta es 2pi. Entonces sabemos que la velocidad angular es 2pi entre t. Pero sabemos que 1 entre t es la frecuencia, entonces también podemos calcular de esta manera. Aquí también quiero hacer la aclaración de que esto no es una W, es una omega, es una letra griega. Esta letra también es una letra griega y se llama teta. Ahora un problema para ejemplificar. Una noria da 20 vueltas en 10 minutos. ¿Cuál es su velocidad angular? Pues vamos a resolver el problema. Primero nos dan el desplazamiento angular, que son 20 vueltas. Sabemos que una vuelta es 2pi, entonces lo sustituimos y nos da 40pi. Ahora el intervalo de tiempo son 10 minutos. Lo pasamos a segundos, nos dan 600 segundos. Entonces ya solo nos queda utilizar la fórmula. En este caso vamos a usar esta primera fórmula de desplazamiento
angular entre el intervalo de tiempo. Y nos da que son 0.200 Hz. Ahora, ya que hemos visto que las rapidez ahora queremos pasar a algo más parecido a nuestra rapidez en el caso rectilíneo, y para ello debemos ver el radio del círculo con el que se mueve el objeto, que sería este. Entonces, para calcular la rapidez lineal, que sería lo más parecido a la rapidez media que hemos calculado antes, en el caso rectilíneo, pues solo vamos a multiplicar por el radio. Entonces, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y pues sustituyendo de mis siguientes fórmulas, pues nos da esto y luego nos da esto. En este caso quiero que vean que esto tiene la forma más parecida a la velocidad, a la rapidez media que habíamos visto en el caso rectilíneo. Aquí tenemos una distancia. Esta distancia sería el perímetro del círculo, 2pi por radio. Recuerden sus clases de geometría. Y eso es el perímetro del círculo, entre el intervalo de tiempo que tarda en dar una vuelta, que es un periodo. Bueno, ahora las unidades para la rapidez lineal otra vez son metros sobre segundo, como la rapidez media. Ahora el problema. En la teoría del ejercicio anterior tiene un radio de 10 metros. ¿Cuál es su velocidad lineal? Pues vamos a calcularlo. Sabemos que la velocidad angular es de esto y su radio es de esto, entonces solo falta sustituir y eso es lo que nos da. Y pues eso sería todo por el día de hoy.